Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla y al consultorio de Miriam, que la verdad quisimos repetir por dos cosas. Una, porque nos llegaron muchísimas preguntas y además lo prometimos al aire. Y la otra es que, bueno, esto se lo he dicho a Miriam, no lo he dicho en vivo, pero cada vez que Miriam está en el podcast es así, se oye en todos lados, todo el mundo lo piensa compartir. Entonces, realmente creo que la presencia de Miriam ha traído como mucha luz a muchas personas al podcast, mucha guía y sobre todo, pues, entendimiento para los trastornos de la conducta alimentaria que a veces uno pues se pierde entre tanta información. Y la verdad es que yo confío plenamente en Miriam. Miriam, gracias por estar aquí nuevamente y hacer de este espacio y contestar estas preguntas tan abiertas y tan cercanas al público, porque creo que además este nuevo formato nos está ayudando a contestar las verdaderas dudas que tiene, o sea, la gente allá afuera y que se viven día a día en la cotidianidad. Gracias, Miriam. No, gracias a ti por organizar esto y saludos a toda la audiencia, a todas las personitas que nos siguen aquí en el podcast, en el consultorio. De nuevo, tenemos un montón de preguntas, algunas recurrentes y bueno, ya sabéis que os pedimos un poco de paciencia porque las vamos contestando. Yo me he comprometido a hacer el consultorio regularmente, ¿no? Cada 2 meses quizá. Por lo tanto, si no veis vuestra pregunta contestada, en algún momento saldrá, ¿no? Claro. Entonces, la invitación es que sigan enviando preguntas ahorita cuando oigan el podcast, manden más preguntas. La verdad es que es lo que queremos, que tu pregunta seguramente va a responder las dudas de muchas otras personas. Entonces, ninguna pregunta es pequeña o ninguna pregunta es sin importancia. Todas son importantes porque al final, pues, aunque cada proceso es distinto, también compartimos muchas cosas, ¿cierto? Total, quería decir que, claro, todo el mundo sabe que yo tuve un TCA cuando era pequeña, adolescente, ¿no? Y yo cuando leo las preguntas digo, ojo, es que estas son preguntas que en todo momento yo creo que la mayor parte de la gente que hemos tenido un TCA nos hemos formulado. O sea, que no pienses por un momento que tu pregunta no tiene sentido, no es útil, porque como bien dice Carla, seguramente que contestarla ayuda a mucha gente, a la mayoría probablemente. Claro, es que a veces pensamos que nuestra pregunta nada más nos pasa a nosotros, pero cuando Mm. ponemos es, wow, eso también a mí me pasa. Y entonces empezamos también a ver que la recuperación es colectiva, no nada más es individual y que sobre todo este tipo de programas, radio, lo que sea que escuches, Spotify, podcast, lo que sea, ayudan mucho también a encontrar esta comunidad y esta colectividad y no sentirte la única y que o algo está muy mal en ti, ¿no? La comunidad también ayuda a romper esos estigmas que podemos tener o pensamientos que nos creemos que son solamente nuestros, ¿no? Y en colectivo una ya lo saca fuera y ya es el primer paso para empezar a cambiarlo, ¿no? Sanarlo. Así es, así es. Pues empezamos con la primera, ¿te parece? Que creemos que es importante. Dice, estoy en infrapeso. ¿Puedo recuperarme solo yendo al gym o solo comiendo más? Mm, es una pregunta muy buena. Podríamos decir que la respuesta corta es no, pero vamos a entrar en detalle porque sé que esto es una pregunta que se formula a mucha gente, ¿no? Primero, ya sabéis que no es, claro, porque lo primero que podríamos preguntarnos es qué es estar en infrapeso, ¿no? Eso. Infrapeso en relación con qué, ¿no? En comparación con qué, ¿dónde se establece el infrapeso? Sabéis que aquí hay todo un debate porque, claro, solemos decir que una persona está en infrapeso, sobrepeso, etcétera, en base al índice de masa corporal, pero ya sabéis lo subjetiva, ¿no? O la cantidad, mejor dicho, lo limitada que es esta medida, ¿no? Para determinar si una persona está en su peso. Entonces, una persona, según el índice de masa corporal, puede tener un peso normal, digamos, ¿no? Según esa medida, pero a lo mejor para su cuerpo está por debajo de su peso óptimo. El peso óptimo en el que su cuerpo funciona muy bien, sus órganos vitales, todos los procesos fisiológicos, su cabeza, su mente, sus emociones, todo, ¿no? Entonces, también aquí hacer un poco este paréntesis, abrir este paréntesis de que, bueno, es infrapeso porque hemos asumido que es el índice de masa corporal, pero también habría que ver según la historia de peso que ha tenido la persona a lo largo de su vida y cuál es ese rango de peso en el que se ha solido mover y en ese rango de peso estaba físicamente y mentalmente sana. Entonces, este paréntesis hecho, vamos a asumir que esta personita que nos ha escrito esta pregunta lo que nos está diciendo es que tiene un TCA, que cursa con un infrapeso para su cuerpo o según el índice de masa corporal y que pretende recuperarse, ¿no? Solamente comiendo más o, y lo pongo entre comillas, yendo. Y lógicamente, claro, en la mayor parte, por no decir el 99% de los trastornos de la conducta alimentaria, hay que sanar la conducta alimentaria y hay que renutrirse y hay que realimentarse y hay que comer más
no necesariamente cantidad en algunos casos, pero sí más de aquellos alimentos que te has restringido. Entonces, vamos a tener que darle, lógicamente, al aumento de la ingesta y a la diversificación de la ingesta para que la persona coma suficiente, recupere su peso adecuado, esté adecuado para ella, para su cuerpo, esté saludable física y mentalmente. Claro que vamos a trabajar en eso, pero obviamente esto es solamente una parte de la recuperación, ¿no? O sea, hace muchos años, yo por ejemplo, cuando era pequeña, en los años 90, si tenía anorexia nerviosa, desgraciadamente no se conocía también el trastorno y la mayor parte de los tratamientos se centraban solamente en realimentar a la persona. Claro, imaginad, ¿no? ¿Cuántas salíamos curadas o sanadas de los centros de internamiento? Pues Claro, 0,5%. literal. Casi nada, porque era una recuperación totalmente, nada, parcialmente en lo físico y ya está. Pero ¿qué pasa? Que los trastornos de la conducta alimentaria sabemos que no son trastornos del peso, son trastornos biopsicosociales, ¿vale? Que lógicamente tienen un correlato, tienen unos efectos en el peso corporal muchas veces. Pero eso no quiere decir que, pues, cambio el peso de la persona se realimenta y ya está sanada. No, para nada. Para nada. Esto es solamente una parte. Luego siempre vamos a tener que trabajar las conductas alteradas, con la alimentación, con el cuerpo. Vamos a tener que trabajar un montón con las emociones y la regulación emocional, con los pensamientos. Vamos a tener que trabajar también en una fase posterior con esto que hemos dicho, la parte más profunda de la identidad y la parte espiritual. Entonces, claro, eso hace que, como veis, tiene que haber una recuperación física, conductual, emocional, cognitiva y de identidad o espiritual, proyecto de vida, ¿no? Entonces, es mucho más amplia. Y luego también, cuando dice esta personita recuperándose yendo al gym o no yendo, ¿no? O sea, esto sí que es súper personalizado, ¿vale? Porque es verdad que siempre tenemos que analizar la relación que hay con la actividad física, ¿vale? No necesariamente un deporte. O sea, hay gente que su conducta alterada dentro de un TCA puede ser andar de una forma muy rígida y muy obsesiva, ¿no? Y no se puede dormir tranquila o se siente culpable si no anda X pasos, miles de pasos al día, por ejemplo. Y no es necesariamente ir al gym o hacer un deporte como tal, pero sí movimiento. Puede ser movimiento de menor nivel, pues que la persona no se quiera quedar sentada, que esté haciendo movimiento. Eso, ojo, que también puede ser una conducta del trastorno alimentario, ¿vale? Entonces, cualquier profesional o vosotras mismas tenéis que analizar si tenéis este tipo de conductas con la actividad física y, por supuesto, que en algunos casos digamos que la mejor estrategia terapéutica sería pararlo en seco, ¿vale? O sea, una estrategia terapéutica puede ser parar en seco ese ejercicio físico, esa actividad física, que sabemos que forma parte del TCA. En otros, a lo mejor gente que, por ejemplo, tenga cuerpos no normativos, ha estado evitando el ejercicio físico, ¿no? Por miedo, pues, por ejemplo, a comentarios gordofóbicos y tenemos que trabajar con otro enfoque, ¿vale? Entonces, no pensemos que en cualquier tratamiento para cualquier persona de un TCA necesariamente hay que aumentar el ejercicio físico y pasar por el gym, porque esto es muy personal, ¿vale? Lo que sí que hay que hacer es analizarlo y ver, junto con un profesional, idealmente, si puede ser, cuál es la mejor estrategia, ¿no? En ese caso. ¿Sabes qué? Ay, este, me viene mucho porque a mí me han llegado, no fue esta pregunta, pero en ocasiones pasadas, y la verdad es que no ubico mucho de dónde, pero hay como personas allá afuera en redes sociales que están diciendo, yo me recuperé de un TCA yendo al gym. O sea, literal, ese es el mensaje. Entonces, no sé si sea esta persona que se esté como teniendo esta información, porque entonces ponen como sané mi conducta alimentaria gracias al ejercicio y gracias a ir al gym y entonces nos perdemos creo que también en estas, pues en estas falsas recuperaciones, porque trasladamos sí, nuestras conductas, pero a otro tipo de compensaciones y muchas veces el gym pues cubre muy bien, ¿no? Estas compensaciones. Entonces hay que Completa. tener como cuidado también, ¿quién es este profesional? ¿De dónde está sacando este consejo? Porque algo que dijiste es personalizado, no todo nos va bien a todo. Bueno, pero es que no solamente es que sea personalizado y tenemos que huir de a mí me funcionó, ¿vale? Exacto, Sino que otra cosa muy importante es un reduccionismo, insisto. exacto, Es que sí, los trastornos de la conducta alimentaria no son trastornos del ejercicio físico ni trastornos de peso. Lo que pasa que el trastorno de la conducta alimentaria tiene muchas conductas alteradas, generalmente todas aquellas que puedan tener una incidencia en el peso, pues eso, o sea, puede ser ingesta alimentaria, puede ser actividad física, puede ser uso de laxantes, body checking, todo lo que tenga que ver con el cuerpo o con su manipulación, al final se pueden manifestar ahí, pero no vamos a curar jamás en la vida. Hombre, es más fácil, pero es una simplificación absurda y muy burda de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, que es infinitamente más complejo, ¿no? claro, y eso es cierto, o sea, como que
caemos en esta simplificación de simplemente come, o sea, simplemente hace ejercicio, simplemente y todo se te va a olvidar. Y ojalá fuera así, pero es como nuevamente ponernos una venda y continuar con un trastorno durante años y años y años y años. A ver, aquí también quiero decir, Carla, porque igual que nos encontramos mensajes, yendo al gym o comiendo más te curas, también encuentras en el otro extremo mensajes del tipo, es que no es importante comer más, no es importante variar la alimentación, puedes seguir comiendo restrictivamente yendo al gym. No, ni una cosa ni otra. O sea, por eso insisto en que una parte muy importante, ¿vale? No la quiero minimizar, de la recuperación de un TCA es la rehabilitación nutricional y la relación con el ejercicio físico, pero no nos podemos quedar solo ahí. Quiero que el mensaje sea claro, ¿vale? Claro, y de hecho Caroline Costin dice eso, ¿no? O sea, no hay una recuperación total si no comes. O sea, no podemos recuperarnos. Y yo siempre les digo, es como el sueño guajiro de todas las personas que somos restrictivas, es así de, ojalá que me digan que no tengo que comer, pero no va a pasar. Vamos a tener que comer y vamos a tener que integrar y tener flexibilidad. Y como dices, en cuanto a cantidad, en cuanto a alimentos, en cuanto a momentos, todo eso tiene que cambiar, pero también no es lo único. Ok, pasemos a la otra. Dice, ¿es normal extrañar al TCA porque eso representaba control o era mi calmante de estrés, del estrés de otras cosas? Sí, sí, es muy normal. Bueno, aquí Carla y yo que hemos superado un TCA, creo que nos podemos sentir muy reflejadas, Sí, ¿verdad? sí, sí. Claro que sí. Cuando te recuperas, estás en el proceso, ¿eh? No cuando ya llegas a estar recuperada completamente. En realidad tienes que hacer muchos duelos, ¿no? Tienes que pasar por procesos en los que vas a sufrir muchas transformaciones a muchos niveles, ¿no? Tienes que hacer el duelo del cuerpo enfermo o del cuerpo reducido, ¿no? Aminorado, que a lo mejor había llegado a ser delgado o no, era más pequeño, o el cuerpo que ha cambiado de alguna forma, porque generalmente en todos los TCAs hay algún tipo de cambio físico, ¿no? Entonces, tienes que decir adiós a ese cuerpo, si llegaste a adelgazarlo, o a ese ideal del cuerpo, en otros casos que no se llega a adelgazar, que te gustaría, entonces tienes que perder esa idea de tener ese cuerpo idealizado, delgado o fit o como tú querías. Tienes que decir adiós a la identidad que te ofrecía el TCA también, ¿no? Tú te habías montado una vida, ¿no? Un estilo de vida que estaba totalmente contaminado por el TCA, ¿no? Pueden ser reglas alimentarias, ser, pues eso, Reglas conductas sociales. compulsivas con el ejercicio, mirarte compulsivamente al espejo, compararte los cuerpos, leer información sobre nutrición, ver en redes sociales imágenes de otros cuerpos, o sea, pero casi toda tu vida estaba llena de rituales que si tú cuando lo empiezas a pensar te consumen una cantidad de tiempo, o sea, yo ahora lo pienso y en mi adolescencia es que básicamente me dedicaba a estudiar y a todas las instrucciones que me daba el TCA, porque es que, Literal. claro, el TCA lo ocupaba todo y claro, ¿dónde está la vida social, la vida familiar, la vida afectiva, tu propio desarrollo personal? No, porque vives como al servicio de ese TCA, ¿no? Por supuesto, luego hay una gran diversidad, ¿no? En general, tener un TCA es vivir para él casi 24/7. Literalmente, sí, literal. Claro, estás en recuperación, todo eso se va perdiendo y tú tienes que pasar por un proceso de cambio en el que vas a pasar pues por todas las etapas típicas, ¿no? De un proceso de duelo y algunas de las emociones y sentimientos que tenemos es echar de menos, es la nostalgia. A veces entramos en negociación con el TCA y creemos que, bueno, un poquito sí puedo mantener esto, ¿no? Pues a lo mejor una restricción alimentaria, pues no está tan mal ir al gym cuando lo hago para compensar, no está tan mal pesarme de vez en cuando, ¿no? O sea, este tipo de negociaciones con el TCA, ¿no? Donde estamos ahí con la voz sana y la voz del TCA, la voz enferma, es súper común. Y claro, echamos de menos, pero yo os preguntaría, ¿qué echamos de menos realmente? Vamos a ser claras, ¿echo de menos matarme de hambre? Echo de menos no ir a las reuniones sociales o estar en reuniones sociales y no comer helado o tarta, lo que sea, como todo el mundo. Echo de menos tener que machacarme en el gimnasio. Echo de menos comprar, meterme laxantes y luego tener unos dolores de tripas que me muero. No, no echo de menos eso. Echo de menos la sensación que me da, a lo mejor, de que tengo las cosas bajo control o que si estoy bajo estrés o malestar, puedo recurrir a una de esas conductas que me sirve como mecanismo de anestésico emocional. Me Eso gu es lo que Ya no, y totalmente. Yo porque además a veces como que a mí me gusta referirlo así como extrañar no significa necesitar. Podemos extrañar muchas cosas en nuestra vida, o sea,
pero no significa que las necesitemos traer de vuelta. Extrañar es normal, vas a extrañar muchas cosas, vas a extrañar tu identidad porque no tienes otra identidad, apenas estás construyendo tu identidad y entonces estás perdiéndote, pero ya no necesitas la pasada porque la identidad del TCA pues no se lleva con la identidad de recuperación, tenemos que construir una nueva. Entonces, a veces es como, siempre ponen el ejemplo de las parejas, ¿no? De estas parejas que son parejas como violentas que aun cuando sabes que no es lo mejor, la extrañas, Mm, extrañas esa pareja. Y entonces hay que ir rompiendo pues y la idealizas. También hay mucha idealización en este extrañar, ¿no? sí. Durante un proceso así de, wow, estaba mejor allá, ya se me olvidó lo mal que era. Entonces empezamos a idealizar el pasado. Sí, nos hacemos muchas trampas mentales, ¿no? Muchos engaños en los que, claro, cuando ya estás mejor, ya no te acuerdas de, pues, por ejemplo, la cantidad de tiempo que dedicabas a hacer conductas del TCA, el hambre que pasabas, el frío que tenías, ¿no? O sea, todo eso ya no te acuerdas de ello, porque digamos que, claro, el cerebro humano también es muy sabio y entonces eso no lo olvida, pero digamos que debilita el recuerdo, ¿no? O sea, una lo puede recordar, pues, por ejemplo, nosotros que trabajamos con personas con TCA, pues muchas veces lo recordamos porque estamos en esos discursos. Pero claro, cuando ya te sales de eso, ahí puedes echar de menos, ¿no? Y claro, podemos tener una visión muy sesgada. Por eso es importante que nos recordemos todo lo malo, ¿no? Que teníamos que hacer el TCA o que nos llevaba a hacer el TCA, en qué dedicábamos nuestro tiempo, qué cosas nos limitaba a hacer, qué dejábamos de hacer, cuántas personas, emociones, cosas hemos dejado de hacer por el TCA, ¿no? Yo creo que es importante aquí, claro, la terapia psicológica por eso es fundamental, ¿vale? Fundamental, porque os va a ayudar en esos momentos de dificultad, estrés, ansiedad, ¿no? Que claro, ahí las conductas del TCA, cada una de las que tuviera, restricción alimentaria, atracón, ejercicio compulsivo, laxantes, lo que sea, ahí necesitas tener alternativas para que en ese momento utilices otro tipo de conductas para tú poder consolarte, apoyarte, regularte emocionalmente. Y aquí por eso la terapia psicológica es básica, ¿no? Así. Entonces puedes preguntar, vale, ahora que estoy despidiendo de mi vida el TCA, ¿qué otras cosas puedo hacer para ayudarme en este momento? ¿Qué otras cosas me ayudarían a reducir un poco esta intensidad emocional, este malestar que tengo? Oye, puede ser llamar a una amiga, ponerme en contacto con un coach de recuperación si tengo, hablar con un ser querido, pasear a mi mascota, abrazar, no sé, a una figura de apego o una figura de apego, pues una mascota, una persona, una manta, ¿no? Una cobija, lo que sea. Bueno, pues en esos momentos, por eso tenemos que tener preparado ese kit, ¿no? Ya. De apoyo. Claro. Oye, ¿qué tanto, por ejemplo, yo justo el otro día encontraba un libro que escribí antes de empezar mi proceso de recuperación, pero, o sea, ya estaba como muy mal, ¿no? Entonces estaba contestando preguntitas. Y entonces como el volver atrás y ver qué escribías, como ir a tus journals y ver cómo empezaste tu proceso de recuperación, creo que también te ayuda a recordar el por qué estás ahí y el por qué no quieres volver, aunque lo extrañes, ¿no? Completamente, Carla, qué estrategia tan buena. Sí, sí, lo recomendamos. Por eso, de hecho, muchas veces en terapia yo también lo recomiendo que la gente a veces, a ver, hay que adaptarla a cada persona, ¿no? Haga escritura terapéutica o journaling, porque luego efectivamente ves al paso, con el paso del tiempo, no solamente es que esa escritura terapéutica te ayuda a ti a conocerte mejor, a ordenar tus ideas, a sacar, ¿no? Lo que llevas dentro, hacer más introspección, sino que es que luego con el tiempo lo vas poniendo en la línea temporal y tú dices, madre mía, lo que he cambiado. O sea, es tu propia evolución, tanto para bien como para decir, no quiero volver ahí, ¿no? Claro. Ya, ya. Bueno, pues hay algunas estrategias y creo que la invitación es acompáñate de un profesional, que sepas que es profesional, que te sientas seguro, cómodo y que rete siempre tu desea. Te voy a ir con la tercera. ¿Cómo aceptar que tienes anorexia con un peso normal? Llevo 2 años en terapia y con psiquiatra, pero todavía me parece una situación irreal y mi entorno no puede entenderlo. Hay días que pienso que todo es mentira o que es un sueño y dejo de luchar. Bueno, lo primero que me nace decirte es te abrazo muy fuerte porque esto lo hemos comentado muchísimo Carla y yo en los podcasts y bueno, en la divulgación que hacemos en redes. Por desgracia, hay muchísima desinformación sobre el tema del peso y los TCAs y la gente se cree que es que para tener un TCA tienes que tener un peso muy bajo, estar en los huesos. Esto forma parte del estereotipo y de los mitos que hay sobre el TCA. Por desgracia, los medios de comunicación y las redes todavía no ayudan porque siguen sacando imágenes y ya sabemos el impacto que tienen las imágenes en la gente, ¿no? En las ideas que se montan, pues en este caso los estudios de conducta alimentaria. Entonces la gente se piensa que pues, para estar suficientemente enferma tienes que estar en los huesos y si no, pues no cuenta. Ah, Y entonces, claro, eso
que no solamente pasa con nuestros seres queridos, con los medios de comunicación, pasa incluso con profesionales de la salud que no están adecuadamente formados y que son incapaces de diagnosticar, no lo ven. Llegan a su consulta gente que a lo mejor tiene pues, cuerpos aparentemente en normopeso, incluso con cuerpos grandes, y son incapaces de diagnosticar un TCA porque en su inconsciente, ¿vale? Si no reflexionan y si no están formados, está apegado, está totalmente unido TCA con tener un cuerpo escuálido, ¿vale? Entonces esto hace mucho daño. Tenemos que asumir que no sé cuándo va a cambiar esto, pero todavía este estereotipo y este mito de los TCA sobrevive. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que los trastornos de la conducta alimentaria, una vez más, no tienen una medida, no tienen un peso determinado. Se pueden dar en todos los cuerpos. De hecho, lo más frecuente y lo más probable es que se den en cuerpos que aparentemente son cuerpos sanos, aparentemente, insisto, y cuerpos en normopeso, ¿vale? Esto es lo más normal. Lo que es menos típico es precisamente que son el 5% de los casos de TCA que tienen un infrapeso severo que es evidente, ¿vale? O sea, es muy evidente que la gente dice, a ver, esta persona está claramente desnutrida. Esto no es lo más común, ¿vale? Pero, chicos, pues el entorno está así. Entonces, yo lo que sí te recomendaría es que escribas, una vez más, escribir creo que ayuda, escribas, bueno, si yo separo mi mente y lo que yo pienso, mis pensamientos y mis sentimientos de mi cuerpo, qué conductas, qué pensamientos, qué emociones, qué cosas no puedo hacer o qué cosas me obliga a hacer mi TCA, que no tienen nada que ver con mi cuerpo, ¿no? Entonces verás que aparecerán pues restricciones, reglas, obsesiones, compulsiones, conductas que tú sabes y no te engañes, pues que no hace el resto de la gente con la comida, ¿no? Compensaciones que tienes que hacer, estar pensando todo el rato en comida, comparándote continuamente con los cuerpos de los demás, estar sufriendo por tener un cuerpo X. Entonces, claro, todo esto, que es el TCA en sí, independientemente del peso corporal, esto merece atención. O sea, tu sufrimiento es válido con independencia del cuerpo o el peso que tengas. Y esto es súper importante. Entonces, cuando tú lo tienes escrito y te entran las dudas, porque claro, el TCA es muy puñetero. La voz del TCA te va a mandar pensamientos, no estás suficientemente enferma, mira que hay gente mucho más delgada que tú, tienes que pesar tanto, mira lo que dice este profesional o este programa, lo que sea. Tú vas a tu escrito y dices, espera, yo estoy enferma, ¿por qué? ¿Por qué? Estoy sintiendo así de mal, estoy literalmente bloqueada por el miedo ante un plato, por ejemplo, de pasta, soy incapaz de salir a comer fuera y comerme un helado de chocolate con el resto de mi gente y me termino tomando un agua con gas, aunque quiero comerme el helado porque me da miedo, soy incapaz de ponerme en bikini e ir a la playa, ¿no? O sea, Claro. piensa en todas estas cosas que no te permite hacer tu TCA y eso es el TCA. Y me da igual que peses 40, 50, 100 o lo que sea. Claro, y me encanta porque no es un trastorno de cuerpo, literalmente, es un trastorno de la conducta y la conducta es lo que tenemos que ver, como que a veces estamos buscando que nuestro cuerpo, si no se ve de cierta forma, entonces la enfermedad no es tan grave. Y el punto es que a veces en estos cuerpos muy normativos se dan trastornos muy graves y que duran años ahí detrás, escondidos, porque no se les valida, porque no encuentran un espacio, porque obviamente su cuerpo tal vez nunca llegue a los huesos, pero eso no significa que no esté sufriendo literalmente mucho o más que un cuerpo que esté en los huesos, ¿no? Entonces creo que hay muchos subdiagnósticos en ese sentido de en cuerpos normativos no se ve, pero hay trastornos y Sí. son los más comunes. Entonces creo que esta parte de date permiso de saber que estás lo suficientemente enferma, porque si ya estás tú misma integrando y sabiendo que no te puedes integrar a una vida normal, que te está, pues obviamente comiendo la mente todo el tiempo, estar pensando en comida, en reglas, en todo esto, ya tienes por qué trabajar y es bueno buscar un profesional. No esperes a que tu cuerpo cambie, ya tu mente te lo está gritando. Completamente, sí. Sí, las personas que tienen, o sea, que no llegan a tener infrapeso, una desnutrición severa, ¿no? O sea, pues con los indicadores de salud que suelen utilizar los médicos, tienen este plus de sufrimiento, ¿no? Porque claro, es como la invalidación de los demás y encima lo que yo introyecto, ¿no? O sea, yo ya me convenzo de que mi TCA no es válido como para recibir tratamiento, ¿no? Y encima si ya se junta, pues como suele haber, una baja autoestima, un yo no me merezco ayuda, un yo tengo que salir sola de esto, pues claro, es muy difícil que estés abierta como a recibir esa ayuda, ¿no? Pero vamos,
es súper importante que tengamos en cuenta, o sea, es que yo sacaría el peso Claro. como como condición, ¿no? Diagnóstica, digamos, o sea, sería como un complemento, obviamente, en algunos casos muy importante, pero al final tenemos que guiarnos sobre todo por la forma en que la gente piensa, siente, actúa, ¿no? Cómo organiza su vida en relación todo con el TCA, que todo lo contamina. Claro, y que comencemos como los profesionales de la salud y bueno, obviamente estos programas, educarnos y saber que del cuerpo no se comenta y todos los cuerpos merecen ese respeto y si necesitas ayuda, buscarla y si tu familiar está necesitando esa ayuda, también brindársela sin importar el peso, porque aquí creo que el sesgo va desde la persona y también desde este grupo de apoyo que en este caso la pregunta es, no me creen. Mi familia Mm, no me creen, y qué difícil debe de ser eso también, ¿no? mm, Sí, es una invalidación que yo lo veo en consulta, o sea, sistemáticamente, ¿no? En cuerpos, digamos que aparentemente pues no tienen signos de delgadez extrema, ¿no? Es así. Y bueno, gordofobia hay al mil, o sea, la pregunta 4 es, ¿cómo puedo lidiar con el no reconocerme al verme al espejo luego de un aumento de peso? Súper común esta experiencia, o sea, cualquier persona que hemos pasado por un TCA, que hemos sufrido cambios corporales, que para recuperarnos hemos tenido que recuperar también nuestro peso personal óptimo, hemos pasado por esta experiencia de mirarnos al espejo y no reconocernos. Mirad, yo recuerdo que cuando era pequeña bueno, yo sí me tenían que ingresar, ¿no? Y demás, allí no teníamos espejos y claro, yo llegaba a casa en el espejo. O sea, yo me acuerdo o sea, unas lloreras de decir, ¿quién es esa? Porque es verdad que te sientes como ajena, es como, yo no puedo ser esa. O sea, ni siquiera tú te sientes así. Después te sientes incómoda en tu cuerpo porque está cambiando, pero cuando ves el reflejo de tu cuerpo, ostras, o sea, es un shock emocional, un shock enorme. Entonces, lo primero que quiero decirte es que es normal. Obviamente cada persona lo experimenta de una forma u otra, pero cierto grado de satisfacción con ese cuerpo que está cambiando, ¿no? Y de dismorfia corporal, y ahora vamos a meternos en esto, hay. Hay que entender varias cosas. Es decir, lo primero, lo que nos devuelve el espejo no es la realidad objetiva, ¿vale? No es lo que hay. Es decir, nosotros lo que vemos en el espejo es una percepción, ¿vale? De nuestro cuerpo que está influida pues por nuestras expectativas, por nuestros ideales corporales de belleza, por las emociones, lo que recordábamos de el cuerpo antes de empezar a realimentarnos, por ejemplo, y de abandonar las conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Entonces, claro, todo eso hace que lo que yo percibo y lo que yo siento en ese momento en mi imagen corporal, pues pueda generarme una desazón y una angustia muy grande, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. No somos lo que vemos, somos lo que percibimos y lo que sentimos en el cuerpo. Y aquí hay una cosa neurobiológica que sí que hay que hablar, porque es verdad que está más que demostrado ya que, claro, cuando nosotros cambiamos corporalmente, el cerebro, hay una parte del cerebro, muchas regiones distintas del cerebro participan en lo que es la construcción de la imagen corporal, porque claro, al final necesitamos tener todos, saliendo ya del espacio del TCA, todo ser humano necesita tener como un mapa mental, una imagen corporal de su cuerpo, pues para poder coordinar movimientos, moverse en el espacio, ¿no? O sea, es fundamental, todos tenemos un mapa mental de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el cuerpo cambia, pues por ejemplo, porque hay una realimentación y cambia con cierta rapidez, el cerebro tarda bastante tiempo en actualizar esa imagen corporal. Entonces tenemos que aceptar, y sé que cuesta mucho, pero tenemos que aceptar que durante un tiempo nuestra imagen corporal no ha actualizado todavía ese mapa de cómo ha cambiado nuestro cuerpo físicamente de manera objetiva, porque va desacoplada, ¿vale? Entonces tenemos que tener paciencia y este es un punto muy vulnerable y muy arriesgado de la recuperación, porque claro, hay personitas que como lo pasan tan mal con este momento de cambio, ¿no? De esa imagen corporal y de verdad yo valido las emociones, sé que os sentís mal, tristes, enfadadas, rabiosas, incómodas, lo que sea, ¿vale? Pero tened paciencia, porque si en ese momento abandonáis el tratamiento, si en ese momento volvéis otra vez a las conductas alimentarias del TCA, a las conductas que tuvierais, claro, vais a empezar otra vez probablemente a cambiar el cuerpo físico, pero entonces no vais a permitir, ¿no?, que vuestro cerebro resete y actualice la imagen corporal. Y yo, de verdad, una de las razones por las que yo volví a recaer y no conseguí una recuperación completa era por esto.
era porque, claro, yo no soportaba, mi TCA no soportaba ese cambio, ¿no? En la imagen corporal, entonces vuelves otra vez. A veces vuelves de una forma sibilina, empiezas a dejar de comer ciertos alimentos, cantidades, o te mueves más. Y claro, pues lógicamente tu cuerpo empieza otra vez a reducirse. En algunos casos nosotros, hablo de mi situación, y eso impide que realmente avances en tu recuperación porque vuelves a reforzar al TCA. Esto es bien, bien interesante, Miriam, que lo platiques. La verdad es que sí, porque es un momento súper vulnerable en la recuperación y yo creo que todos pasamos por ahí. O sea, no hay nadie en recuperación que no llegue a este momento de decir esto no es mi cuerpo o sentir esta necesidad de, ok, ya estoy comiendo, ya es suficiente, ya hice todo. Ahora me toca como cuidarme un poquito, bajarle un poquito a esto, hacer un poco de, o sea, como ir manejando nuevamente y volviendo a este control por intentar cambiar. Y como dices, es natural y normal. Yo también como que agregaría de qué te estás alimentando también, porque muchas veces si tú estás viendo tus fotos del pasado, si estás constantemente yendo a medirte, no tal cual, pero viendo tu ropa del pasado que ya no te queda, o sea, moviéndote en ese pasado que ya no eres, también te estás torturando tú misma. O si estás consumiendo redes sociales que te inviten constantemente a comparar tu cuerpo de ahora con esa mirada, es como ponerte 20 más kilos encima en tu mente y va a ser muy difícil que pueda también tu cerebro pues adaptarse a esta nueva imagen tuya, ¿no? Completamente, Carla. Me gusta mucho que digas esto porque al final nosotras lo que podemos hacer en este proceso de recuperación es ayudar con nuestras conductas, que es lo que controlamos directamente, ayudar a nuestro cerebro que haga ese reseteo de la imagen corporal lo más rápido y eficazmente posible, ¿no? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Qué trabajo yo en terapia, por ejemplo? El body checking. Claro, si estoy continuamente comprobándome el cuerpo, mirándome al espejo, comparando unas fotos con otras, comparándome con otros cuerpos, tocándome partes del cuerpo para ver si han crecido. Lógicamente, yo voy a alimentar esa dismorfia, esa insatisfacción corporal. Entonces, tenemos que trabajar a nivel conductual, perdón, hay que trabajar con esas conductas de body checking. El uso de las redes sociales también, ¿no? Para comparar. O sea, hay que quitar todo aquello que en ese momento triguea, es decir, detona una peor imagen corporal, ¿vale? Pesarme y también hay que trabajar a nivel de pensamientos el autodiscurso, es decir, cómo hablo hacia mi cuerpo. Sí, sí. Yo no soy partidaria para nada y además es que no funciona esto de decirte cosas positivas cuando no las sientes, ¿no? Claro. Es que cuerpo, sí, la más guapa. No hagáis eso. Positivismo corporal no funciona, por favor. No se lo va a creer tu cerebro. Te vas a frustrar y te vas a sentir mucho peor y vas a pensar que esto es una gran mentira. Pero sí que algo que puede funcionar es lo que se llama el enfoque de neutralidad corporal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Me viene un pensamiento, van a venir muchos, un pensamiento de estoy gorda, no me gusta mi cuerpo, se van a reír de mí, no me gustan mis brazos, mis piernas están muy grandes y cosas peores, pero bueno, cada uno lo que se diga, identifica sus pensamientos negativos sobre su cuerpo, partes del cuerpo, y tú los neutralizas, ¿no? No pones ningún adjetivo calificativo, ni positivo ni negativo. Por ejemplo, estas son mis piernas y si le metemos una cosa funcional, es decir, ¿para qué me sirven las piernas, no? Entonces, Exacto. estas son mis piernas que me permiten dar un paseo con mi hijo por el parque, por ejemplo. Estos son mis brazos que me permiten abrazar a mi ser querido. Estos son mis ojos que me permiten ver mis películas favoritas, ¿vale? Me gusta. Estos son mis, bueno, lo que sea, ¿no? Y aparte corporal, o sea, esa es la idea, ¿vale? Cada vez que venga un pensamiento negativo sobre el cuerpo, nos paramos, neutralizamos y lo conectamos con algo que me permita hacer esa parte. Digo partes del cuerpo porque en general muchas personas lo que tienen es un malestar muy intenso sobre determinadas partes, que luego empiezas a trabajar sobre esto y no es que sea todo el cuerpo, es determinadas partes. En algunos casos tenemos todo el tamaño corporal y tal, pero en otras es verdad que la intensidad emocional del malestar suele estar centralizada en algunas partes. Entonces, ahí neutralizamos y, por supuesto, luego combinamos también con mucha autocompasión, ¿no? O Claro. sea, con un enfoque muy autocompasivo. Y esto al principio os puede parecer que es un poco ortopédico, ¿no? Cuando empezamos a utilizar técnicas psicológicas, os puede parecer que lo tengo que hacer como A, B, C, sí, pero luego con la práctica se va interiorizando y os va a ir saliendo ese pensamiento neutral sobre el cuerpo de forma mucho más automática. Ya viste unas manitas que están por aquí. Y sabes qué, Miriam, algo importante que estás diciendo es
que te lo creas. O sea, el discurso tiene que ser algo que sea real para ti. Digo, aquí estamos poniendo unos ejemplos, pero si de repente tienes que creértelo, no es positivismo como el que dijiste. Y la otra parte creo que es importante es, yo noto mucho que es, quisiera no odiar mi cuerpo, quisiera no sentir esto, quisiera sentirme bien. No te pelees con el malestar se va a ir cuando empieces a trabajar. Asumir, sí, estoy muy molesta, pero no va a ser para siempre, esto no va a durar todo el tiempo, recordártelo y dejarte pelear con el malestar es algo muy importante. Creo que ayuda mucho el reconocer de me siento así, pero eso no significa que ni toda la vida vaya a estar así y eso no significa que mi cuerpo no sea valioso o que mi cuerpo esté mal o que tenga que cambiar algo mal en mi cuerpo, porque al final las sensaciones tampoco tienen que ver con el tamaño de tu cuerpo directamente, sino es todo lo que estamos diciendo, lo que nosotros relacionamos y lo que nosotros significamos en ese malestar. Completamente, sí. A ver, esto forma parte de, y ahí la terapia psicológica también es muy importante, de todo este proceso, este trabajo de regulación emocional que hay que hacer, ¿no? Es decir, un primer paso es qué estoy sintiendo, ¿no? Notar incluso la sensación en el cuerpo, ¿no? ¿Dónde sientes? ¿Qué estás sintiendo en el cuerpo? ¿En qué parte estás sintiendo eso? Entonces ya el solo hecho de identificarlo, tomar conciencia de eso y ponerle nombre, ya empieza a cambiar tu experiencia, porque puedes decir, vale, estoy sintiendo esto, y luego ya vamos reseteando, ¿vale? Desde, oye, reinterpretarlo, hacer cosas para bajar un poquito la intensidad emocional, pero como muy bien dice Carla, feel the feelings, tenemos que sentir nuestras emociones y no podemos estar huyendo siempre de ellas, ¿no? Porque al final muchas veces las conductas del TCA son huidas de ese malestar. Como me siento muy, muy, muy incómoda con mi cuerpo, pues hago un body checking para ver si ha cambiado, ¿no? O hago restricción alimentaria porque creo que voy a engordar, entonces evito engordar porque creo que así controlo mi peso corporal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muchas veces sirven como mecanismos, sí, que a corto plazo te alivian, pero a largo plazo, lógicamente, son parte del trastorno y te mantienen en el loop. Y aquí algo quería decir, porque como esta personita nos ha hablado del espejo, sé que aquí hay como distintas fórmulas entre los profesionales. Hay algunos que optan por evitamos completamente los espejos y los tapamos, incluso los quitamos de la casa, están prohibidos. Otros que dicen, no, pues hay que exponerse, ¿no?, al espejo y hay que verse para que la persona se habitúe, se acostumbre y no sé qué. Y aquí yo sí quiero decir que no hay una respuesta fija ni correcta. Depende, ¿vale? Depende. ¿De qué depende? Pues depende sobre todo, tenemos que hacer un análisis. Esto es como cuando hacemos una terapia para superar una fobia, ¿no? O sea, al final, a algunas personas el propio cuerpo les puede generar una reacción tan intensa como una fobia, un miedo muy intenso, intenso. Entonces tenemos que ver a la persona qué grado tiene de rechazo corporal, ¿no? Si el grado de rechazo hacia su cuerpo es, en una escala de 1 a 10, me la invento, es el 10 el máximo, meterla como si fuera algo terapéutico en que se mira al espejo desnuda, pues no es la mejor idea. Sí. No, claro. Entonces tenemos que ir por aproximaciones sucesivas. Oye, pues ahora al principio, sobre todo si está realimentando y es una realimentación con muchísima dismorfia corporal y rechazo corporal, pues en un primer momento es mejor evitar los espejos. En un primer momento, pero eso no quiere decir que siempre sea así. En la medida en que la persona vamos trabajando en terapia psicológica, aparte de la rehabilitación nutricional, pues vamos haciendo pequeñas exposiciones corporales. Pero una pequeña exposición corporal, depende de la persona, puede ser ver una foto suya, salir en una foto, empezar a verse alguna parte corporal y poco a poco nos vamos aproximando. Hay personas que no tienen esta intensidad de rechazo corporal y podemos ir un poquito más rápido, pero es un buen profesional que va a ayudar a graduar, ¿vale? En qué medida tú estás preparada para hacer esas exposiciones. Entonces aquí sí que es muy variable y lo tenemos que individualizar. No hay fórmulas generales que digas, por lo mejor es evitar los espejos, por lo mejor es hacer terapia de choque y que se ponga... No, 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 no. Esto hay que personalizarlo. Qué bueno que lo dices y lo aclaras, porque sí creo que es muy personal y sobre todo es, digo, obviamente sabemos que va a haber incomodidad, pero si esta incomodidad sobrepasa y te lleva realmente a regresar atrás, entonces estás yendo muy rápido a esa exposición. Date unos pasitos atrás, no tienes que verte al espejo si ahora no puedes. Eso no significa que después no lo vayas a hacer. Cuida tú mismo tu propia recuperación, porque a lo mejor el profesional te va a dar ideas, pero tú también puedes ir con tu profesional y decir, ¿sabes qué? Fue muy fuerte para mí, siento que no estoy lista y es válido que lo expreses. De hecho, es bien importante para nosotros que nos lo digan. Todavía no puedo, todavía no me siento ahí y siempre podemos ir un pasito más atrás. Completamente. Es decir, este material que vos, o sea,
vuestras propias experiencias que vivís fuera de la consulta, cuando vosotras estáis haciendo la consulta y os hacéis al profesional, es con ese material, tiene que trabajar él o ella para graduarlo y decir, vale, pues en este tema, en esta conducta, en exposición corporal, lo que sea, estamos aquí. Pero claro, si no sois honestas y no lo decís, cómo os habéis sentido y tal, pues el profesional tampoco es adivino, ¿no? Claro, Entonces, claro, es súper importante que exista esa comunicación honesta desde el minuto uno en terapia. claro, claro, y que no tengas, o sea, porque también puede venir esta parte de no quiero fallar, o sea, mucho está esta parte de no quiero decirle al profesional que no lo hice, no quiero decir no sé, a mi psicólogo, a mi coach que no puedo hacerlo, no, pero entonces digo que sí, pero dentro es que no lo estoy haciendo y es que no estoy pudiendo, entonces creo que la honestidad, de hecho, es muy importante porque el TCA te va a llevar a no ser honesta, entonces ser honestos es retar al TCA también. Completamente. Vamos por la última, si nos da chance. He estado en tratamiento por 10 meses y ganado peso significativamente, pero aún tengo días que tengo mucha hambre y solo pienso en comida. ¿Esto es normal? Buf, súper normal. O sea, no es normal, es súper normal y súper frecuente. A ver, ¿aquí de qué estamos hablando? Cuando ya estoy en mi proceso de recuperación, estoy en una rehabilitación nutricional consistente, estoy aumentando las cantidades, las variedades, etcétera, puede haber lo que se llama el hambre extrema. Está el hambre extrema y el hambre mental. El hambre extrema puede ser tanto mental como física. Es decir, ¿qué es esto de hambre extrema? Al final, estamos hablando de un TCA, una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, donde probablemente se ha restringido mucho, ha estado comiendo por debajo de sus necesidades energéticas. Y esto ha creado un déficit energético en su organismo. Entonces, claro, ese déficit energético que puede ser X, ¿vale? Hay unos estudios clásicos, los experimentos famosos de Minnesota, que investigaron este tema, pero con gente que participó en un experimento voluntariamente, que pretendían ver, pues luego cómo podían ayudar a la gente a rehabilitarse después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De desnutriciones. Entonces, claro, esta gente le sometían a dietas muy bajas en calorías, y luego veían cómo se comportaban. Y estos participantes del experimento de Minnesota, sin tener ellos un TCA, empezaban a desarrollar síntomas súper típicos en un TCA, como por ejemplo el hambre extrema. Es decir, una vez que ya terminaron la fase restrictiva del experimento y les permitieron comer libremente, esta gente tenía unos episodios de hambre extrema en los que ellos mismos describían que no podían parar de comer, que hoy en día desde fuera decían, pues un atracón. No, claro, hay que ver el contexto. Claro. Viene de un periodo, creo que fueron 6 meses en los que estuvieron sometidos a dietas hipocalóricas, ¿vale? Para su organismo, dietas hipocalóricas que, por desgracia, mucho lo que come la gente hoy, lo que recomiendan los médicos, que hay que decirlo todo, ¿vale? Entonces, claro, cuando les dieron libertad para comer sin restricciones, esa gente podía comer 10.000 calorías al día. Eran hombres, ¿eh? Todos los que participaron eran hombres, también eran otros tiempos y no había tantas restricciones para hacer investigación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el hambre extrema al final es tu cuerpo que te está diciendo, dame energía porque me tengo que recuperar físicamente. Los procesos fisiológicos, los órganos internos, las hormonas, el tejido muscular, el tejido graso, todo el cuerpo se tiene que restablecer y esto necesita mogollón de energía. Claro, depende de la severidad de la restricción, de la desnutrición que has tenido, etcétera, cada uno parará en un momento determinado. Pero el hambre extrema es un mecanismo maravilloso que tiene nuestro cuerpo a nivel fisiológico para permitirnos otra vez restablecer nuestro peso óptimo, ¿vale? Y recuperarnos físicamente. Entonces, la biología es que hace su trabajo perfectamente. ¿Cuál es el problema? Pues claro, el problema es el TCA, el miedo a subir de peso que tenemos y la proyección de esto va a ser siempre así, no va a parar, ¿no? Voy a estar siempre comiendo de esta forma y claro, pues voy a llegar no sé qué a qué peso. Y hay mucho miedo sobre esto. ¿Qué ocurre? Que la gente, primero, no conoce muy bien el hambre extrema y mira que nosotros hemos divulgado, mucha gente está divulgando sobre el hambre extrema, no se conoce y aunque se conozca muchas veces se desconfía y claro, el TCA es muy puñetero y te hace desconfiar y al final no honras completamente el. Entonces tú vas ahí con el freno echado, si tengo hambre y me comería, pues yo qué sé, me he comido un helado, me comería otro y no dejo de pensar, eso es el hambre mental, es como pensamiento sobre ese alimento, porque tu cuerpo te está animando a comerlo, a comerlo, a comerlo, pero claro, tú ahí te frenas y dices, no, porque ya es mucho. Entonces realmente te estás restringiendo, no te estás permitiendo entrar
ese hambre mental y encima te estás juzgando, ¿no? Es como, Claro. estoy mal, estoy comiendo como una glotona, no voy a parar de engordar. Este tipo de pensamientos del TCA juiciosos, que claro, por desgracia tenemos un montón de ellos en la cultura de la dieta en la que vivimos, impide que tú honres ese hambre extrema y hambre mental sin limitaciones que de verdad te ayudaría a restablecerte físicamente de una manera más rápida y más óptima, que es lo que pasaba en el experimento de Minnesota. Como en el experimento de Minnesota los participantes no tenían TCAs, ¿vale? Pues ellos se permitían comer y, lógicamente, recuperaban su peso óptimo más rápidamente. ¿Y qué pasó? Pues que al final, cuando la gente llega a su rango de peso óptimo, no penséis que sigue el hambre extrema. No, no pasa eso. Lo que pasa es que por fin el hambre se regula, las hormonas que participan en el hambre, neurotransmisores, etcétera, también se secretan en cantidades normales y tú te sacias antes. De verdad, yo he pasado por esa experiencia. Carla, no sé tú, yo he tenido episodios de hambre extrema. Yo pensaba también al principio que nunca se iban a acabar. Y os puedo decir que yo sería absolutamente incapaz, lo digo literalmente, de comer lo que yo comía en los episodios de hambre extrema hoy en día. Porque no me llama, porque no, o sea, te sacias, te llenas y es imposible que comas esa cantidad. Pero en ese momento sí, porque mi cuerpo lo necesitaba. Claro. Y la verdad es que es bien importante que hablemos, digo, hemos hablado mucho, pero es que también creo que pues, está todo este miedo y esta mala información de que puede ser para otro episodio o otras preguntas, pero hambre mental, hambre emocional y siempre estar justificando. No es que sí puedo comer porque sí es hambre física, pero es que no puedo comer porque no tengo hambre, pero estoy... Cuando tienes un TCA, come. O sea, no tienes que justificar tu hambre si tienes hambre mental, emocional, física. Come. Eso es lo más importante porque hay que sanar este miedo con el hambre. Y creo que, por ejemplo, la pregunta decía, llevo 10 meses. A veces está este periodo de tiempo de ya es mucho, ya no debería tener hambre extrema. Y no sé en tu caso, pero en mi caso, y he visto también que a veces es un periodo de hambre extrema, pasa un tiempo y luego regresa otra vez y se asoma otra vez como diciendo, hey, quiero checar si como hay confianza, si no. O sea, también creo que tenemos que desmitificar este de solo va a haber una vez en la vida o solo vez una en tu proceso, solo una vez vas a tener hambre extrema y ya nunca más. No sabemos si vuelva a venir o no, porque en nuestra vida diaria también, no sé si te pasa, yo creo que sí, Miriam, pero yo hay días que tengo más hambre que otros. O sea, hay días que amanezco con un hambre voraz y que digo, puedo comer muchas cosas y hay días en que mi hambre está diferente y eso creo que es la normalidad y lo que nos tenemos que ir adaptando y aceptando que nuestra hambre no siempre va a ser lineal y no todos los días vamos a comer lo mismo. Nuestra hambre va a ir así, va a ir respondiendo a las necesidades de cada día. Completamente, porque es que nuestro organismo es un organismo vivo que está haciendo procesos fisiológicos. Por ejemplo, en el caso de la mujer, ¿no? Si es una mujer menstruante, o sea, el ciclo menstrual consume un montón de energía y en relación con el ciclo menstrual, pues hay muchos cambios y puede haber cambios en el apetito, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Pues esto que ha dicho Carla es fundamental porque estamos como juzgando lo que debería ser, ¿no? O sea, es que en mi proceso de rehabilitación nutricional, si tengo hambre extrema, debe ser al principio. Pues no. Muchas veces lo que pasa es que es a la mitad cuando realmente aumentas de manera significativa la energía, es cuando el cuerpo por fin dice, ahora sí, ahora que entra energía, digamos, es como voy a animar a esta personita, ¿no? Con más hambre para que así consigamos restablecer el peso óptimo que ha perdido y salgamos de la desnutrición. Porque algo que odia la biología no entiende de estética, ni de modas, ni de ideales de belleza, es que estar desnutrido, malnutrido por debajo de tu peso óptimo es una amenaza para la supervivencia. Entonces, va a hacer todo lo que pueda por llevarte a restablecer este peso. Claro, si tú te niegas porque tú quieres tener un peso X y tu biología te lleva al Y, pues ahí es donde tenemos el problema. Y ahí hay que trabajar de nuevo con la psicología. Y también quiero decir esto, el hambre extrema no es un fenómeno fisiológico que se dé solamente en los TCAs. O sea, he puesto el ejemplo de Minnesota, pero ahora que dices tú, Carla, yo recuerdo que después de tener a mi hijo, yo le di el pecho durante 6 meses y después de eso, claro, como se gasta, el organismo de una mujer necesita mucha energía, ¿no? Producir la leche. Y yo volví a tener episodios de hambre extrema. Yo tenía muchísima hambre cuando estaba dando de mamar a mi hijo y es por eso. Y ya estaba recuperada. Entonces, ojo, porque esto también pasa en otras situaciones vitales donde lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues oye, Responder, responder al hambre y no claro. juzgarnos,
culpabilizarnos. Y creo que además es dejarnos de pelear, decir, entre más rápido respondamos a esa hambre y entendemos el miedo, a ver, esto no quitamos el miedo que va a haber detrás y todo, pero si tú respondes rápido a esa hambre mental en tu segundo periodo, como o en esta extrema, como a ti te dio en el amamantar, como nos puede dar en diferentes tiempos, te juro que más rápido se va a ir, pero a veces hacemos tan larga esta tortura de no quiero, si quiero, no quiero, que dura muchísimo más esta sensación y nosotros la alargamos. Entonces, date permiso, tienes todo el permiso de comer y de alimentarte siempre. Completamente, sin condiciones. No Condición. porque he movido, no porque hoy me siento más ligera, no porque hoy no voy a ver a gente. Yo qué sé, es que el TCA es como súper bueno inventándose un montón de excusas y al final nos tenemos que dar permiso incondicional para comer, ¿no? Esto es fundamental. Ya, así es. Toda la invitación es coman si tienen hambre y no escuchen todas estas justificaciones. El hambre no necesita justificación y menos cuando tienes un TCA. Coman. Esa es mi invitación. Confía en tu cuerpo, Confía en tu intenta, cuerpo. lógicamente, si tienes apoyo psicológico vas a poder trabajar con todos esos pensamientos que te vienen para poder contrarrestarlos, pero al final hay una práctica conductual que es cada vez que tenga hambre, voy a honrar ese hambre. A veces, pues lógicamente tenemos que buscar un entorno, oye, pues no puedes sola, lo verbalizas si tienes un ser querido que te ayuda o si estás en un centro de rehabilitación, pues lógicamente allí hacen ese papel, ¿no? Luego ya cada equipo de tratamiento, si lo tienes, va a permitirte, ¿no? Tener ese contexto, pero al final tú tienes que entender que para salir de esto te tienes que dar ese permiso de honrar el hambre porque el hambre existe por algo. Claro. Para mí como que me gusta llamarla y a veces hambre de recuperación. O sea, es tu hambre de recuperación y si no la pasas, no es como una amenaza, pero la tienes que pasar como para poder saltar ese lugar y decir, okey, puedo comer en cualquier momento y tu vida, o sea, realmente está en una alimentación, vamos a ponerlo entre comillas, más normal, o sea, es decir, sin reglas, porque entonces vas a aceptar esta flexibilidad que la misma vida te va pidiendo y tú te la vas a permitir cada día. Miriam, muchas gracias, pues terminamos las preguntas hoy. Las invitamos a que si tienen más preguntas, Miriam aquí va a estar nuevamente en el consultorio, mándelas. Como ven, son preguntas del día a día, no son preguntas que no le pasen a las personas, no son súper estructuradas, son preguntas del público, de las personas que están ahí, que necesitan y que sabemos que tienen dudas y bueno, pues obviamente no pierdan la oportunidad de que Miriam se las pueda contestar. La verdad es que si tú hubieras estado cuando yo me estaba recuperando, yo te hubiera mandado 20, así que aprovechen, por favor. Bueno, qué distinto hubiera sido, ¿verdad? Pero bueno, al final es un trabajo en equipo, o sea, la aportación de Carla es fundamental, no solamente en el apoyo técnico y organizativo, sino también en el valor de sus respuestas. Yo creo que nos vamos complementando muy bien. Así que nada, ha sido un placer, Carla. Gracias a todos y todas por mandar las preguntas y nos vemos en la próxima, Consultorio 3. Aquí seguimos. Claro, claro, y por favor, compártanlo. Si no son ustedes, compártanlo, mándalo a todas esas personitas que creen que les pueda funcionar, desde papás, profesionales, todos. Creo que estos episodios son bien importantes porque nos ayudan a todos. Gracias. Completamente. Y demostramos que yo ya llevo años creando contenido y divulgando, tú también, pero incluso yo antes, Sí, sí. que las preguntas que llegan hoy en 2026 son las mismas que nos formulaban en 2018. O sea, eso quiere decir que todavía tenemos que compartir y divulgar y concienciar un montón. Entonces, como dice Carla, vamos a llenar ese vacío de ignorancia, ¿vale? Y de mitos, pues bombardeando con buena información para que la gente pueda salir antes de esto. Claro que sí, me encanta eso. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos. Gracias, Miriam, por estar aquí. Gracias por los que nos escuchan y pues nos vemos en el siguiente consultorio y en el siguiente episodio. Hasta pronto, besos. Bye.